Dios me le bendiga, preciosa familia de la fe. Si te estás conectando por primera vez a uno de mis videos, mi nombre es Junior de la Cruz. Espero serte de bendición. Quiero compartir contigo esta palabra y espero que esta palabra tú la puedas atesorar en tu corazón. Y no tan solo que la puedas atesorar en tu corazón, sino que la puedas compartir con alguien. Y no te olvides dejarme tu comentario. Quiero hablarte de cuando Jesús caminó sobre el mar. Y gracias le doy a Dios por permitirme compartir esta palabra contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice en Mateo 14, versículo 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar por el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro diciendo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver él el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: sálvame, Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aleluya. Tremenda historia lo que nos habla aquí la palabra. Cuando los discípulos, Jesús los manda en la barca. Y Jesús los manda a ellos, lo manda adelante. Pero cuando lo manda adelante, dice la palabra del Señor que Jesús se quedó en este lugar orando. Y se quedó allí todo el tiempo orando. Pero en el transcurso de la noche Jesús se le aparece en el encuentro. Y ellos se asustan, se turban. Porque ellos nunca habían visto lo que estaba aconteciendo. Me impresiona esta historia porque es algo poderoso. Primero, Jesús le hizo entrar en la barca e ir delante de él. Jesús se quedó despidiendo a la multitud. Jesús se va al monte a orar. Llega la noche y todavía estaba allí solo orando. La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. El viento le era contrario. Aquí nosotros en esta ciudad sabemos lo que son vientos contrarios, porque en invierno muchas veces tratamos de caminar hacia un lugar y el viento trata de detenernos. Jesús se le aparece andando sobre el mar. Los que iban en la barca se turbaron, tenían miedo y comenzaron a ver un fantasma. O sea, la situación se convirtió en una película de terror, porque ellos no sabían que era Jesús el que iba caminando sobre el mar. Jesús se le presenta como el yo soy. No teman. Aparece el travieso de Pedro en el asunto, queriendo ser el más fuerte de los que estaban en la barca. Pedro quiere caminar por el mar. Jesús llama a Pedro a caminar sobre las aguas. Pedro empieza a caminar sobre las aguas y desafía la gravedad. Los fuertes vientos eran contrarios.
Todos los que estaban en la barca estaban mirando lo que estaba sucediendo. El terror se apoderó de Pedro. Pedro se empieza a hundir. Pedro se desespera porque no encuentra dónde afincar sus pies. La situación se puso color de hormiga. Y ahora Pedro clama por ayuda. Y no estaba el chapulín colorado para ayudarlo. E inmediatamente sale Jesús en su ayuda y extiende su mano. Lo levanta y vuelve Pedro a respirar bien. Jesús comienza a interrogar a Pedro y le hace la pregunta del momento. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El viento se calma. Todos los que estaban en la barca comenzaron a adorar a Jesús y a declarar con su boca que Jesús era el Hijo de Dios. Suena un poco chistoso este tema, pero Pedro le enseñó a los discípulos el poder de vivir una vida confiando en él mismo y no confiando en Dios. Jesús le enseña a los discípulos el poder de orar, de vivir una vida en santidad para lograr algo grande en la vida. Y ese Pedro que muchas veces fracasó es el mismo Pedro que después de Jesús resucitar recibió instrucciones por Jesús para ser eficaz y triunfar en el ministerio. En el libro de Hechos 3, versículo 1 en adelante, empieza diciendo, te habla de un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían todos los días a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Se dice que Pedro y Juan subían a la hora novena, que era la hora de la oración, y dice que este hombre estaba pidiendo limosna en la puerta de La Hermosa. Él, al ver a Pedro y a Juan que subían, estaba esperando recibir algo de ellos. Pedro, poniendo en él sus ojos, le dice, míranos. Y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que con sus manos lo agarró y lo levantó y aquel hombre anduvo. Este Pedro que quizá fracasó intentando caminar, ese mismo Pedro del que se habla, que dice que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Hay momentos que quizá tú pases por las pruebas. Hay momentos que tú pases por situaciones. Pero hay momentos que Dios te enseñará a tú depender de Él. Espero que estas palabras te sean de bendición. Y no te olvides dejarme tu comentario. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo. Para que cada vez que ponga una notificación puedas recibirla. Y no tan solo tú, sino que la comparta con otra persona. Bendiciones.